Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Podcast FNA Te Enseña. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante que yo sé que a ustedes les interesa mucho en el marco de aprender y educar sobre educación financiera. Y hoy tenemos una invitada muy especial, Adriana Bonilla, nuestra coordinadora de cobranzas, para hablar precisamente de ese tema que a veces nos parece un poquito difícil y es las cobranzas, pero que definitivamente es muy importante, sobre todo si queremos una vida crediticia perfecta, pero pues además si queremos responder por todas nuestras obligaciones. Adriana, bienvenida a este podcast. Hola Aleja, muchas gracias. Aquí con todo gusto para compartir con todos. Adriana, primero que todo, cuéntanos un poquito qué haces tú aquí en el Fondo Nacional del Ahorro. Bueno, yo soy en estos momentos la encargada como de liderar todo el proceso de gestión y cobro de la cartera del fondo, como coordinadora de cobranzas y como líder de un grupo que maneja 3 especialidades. Manejamos toda la parte de gestión preventiva, la parte judicial y la parte de bienes recibidos en dación y pago. Adriana, tú que pues ya tienes mucha experiencia en el tema, ¿por qué le tenemos tanto miedo a las cobranzas? Bueno, es algo que es como una estigmatización, es como un sentimiento negativo que nos lleva, creo yo, al recordar que no hemos podido cumplir por diferentes motivos con un compromiso. Sí. Y a un tema que se remonta como a la historia de los chepitos y de los recolectores de impuestos y todo eso que a través de la historia ha sido como negativo, pero que de un tiempo para acá se ha venido profesionalizando primero, humanizando, que es la bandera que hemos traído al fondo y que hemos tratado de manejar aquí, en donde detrás de cada obligación hay una historia, hay una familia, hay un sueño que quiere mantenerse vivo, y quien está ahí para asesorarte, para ayudarte, para acompañarte, también es una persona, también es un ser humano y también ha pasado por lo que hemos vivido todos, porque no hay ninguna excepción en los últimos años también con la situación económica y financiera que se ha atravesado en la humanidad. Claro, Adriana, y sobre todo venimos pues de una pandemia, de una época donde suponemos pues muchas personas tuvieron unas necesidades específicas y pues no podían pagar, y me llama mucho la atención una frase que tú nos dices, o una palabra que es humanizar las cobranzas. ¿Cómo es eso y cómo se ha podido aplicar aquí en el Fondo Nacional del Ahorro? Sí, mira, nosotros a raíz de la pandemia pues nos vimos obligados a trabajar todos desde casa. Y resulta que fuimos entendiendo que todo el proceso es de seres humanos, que aunque estamos llevando a una recuperación o un monto o un dinero, somos seres humanos los que estamos involucrados en ello. Entonces nos encontramos con que quien debe está pasando por una situación compleja, pero quien te cobra también. Eran las dos partes quienes estaban sufriendo una pandemia, eran las dos partes quienes estaban en casa, eran las dos partes quienes estaban pasando por las mismas circunstancias. Entonces nos ayudó como a ir entendiendo todo el proceso, los miedos, como todas las circunstancias que se fueron dando, pues hubo cosas a favor para algunos, hubo cosas en contra para otros, porque pues así es, digamos, que la ley de la vida y de todos estos procesos, y fuimos desarrollando un lenguaje diferente, un acompañamiento, un aprendizaje, sensibilizando y capacitando a todos los asesores que trabajan por intermedio de terceros, de las casas de cobranza con el fondo, a hacer como controles de calidad, de expresión, a ser más sencillos, a tener una comunicación más cercana y a tener empatía por esa persona que está al otro lado de la línea, y a que en el momento en el que tú haces una llamada, lo primero que debes hacer es escuchar para poder asesorar. La expectativa es más en ese sentido a ponerte en el lugar de los otros, a entender que hay seres humanos al otro lado, independientemente de lo que está en juego, que digamos que es dinero, el valor está en el ser, y está en el ser humano que está involucrado en las partes. Adriana, siempre que nosotros molestamos allá en cobranzas y les contamos que a través de nuestras redes sociales la gente nos pregunta o nos habla porque pues tienen determinado problema para pagar la cuota de su casa, y entonces Adriana siempre nos repite una frase que a mí se me queda mucho, es: por favor contesten el teléfono, díganles que nos contesten, que seguramente el fondo ya se puso en contacto con ellos, pero pues no nos han contestado, y si nosotros estamos llamando es para ofrecerles precisamente una solución y para escucharlos.
¿Cómo están manejando eso de las personas que no contestan? ¿Y cuál sería esa invitación para los usuarios que de pronto están en mora y que pues deciden desviar la llamada en vez de ponerse en contacto con el fondo para solucionar las cosas? Sí, ese es uno de los principales, digamos que inconvenientes o tabús que se tienen cuando estamos realizando la gestión y no nos contestan. Y básicamente si no nos contestan no tenemos posibilidad ni de escuchar ni de asesorar. Entonces se parte o se rompe desde el principio la comunicación. Sí. Y si no entiendo qué te pasa, si no me cuentas qué te pasa, no voy a poderte asesorar, orientar o de pronto inclusive facilitar la información que requieres para poder ir más allá. O sea, ¿qué encontramos normalmente cuando estás en una situación así? Es como que estás un poco embotado para poder encontrarle la salida, y cuando un tercero, que no te va a juzgar ni nada, o sea, simplemente es objetivo, te aterriza un poco, te da ese conocimiento, pero para eso la primera acción que debes hacer es contestar. Entonces, ¿qué hemos hecho nosotros también? Desde Cobranzas hemos generado como un análisis del comportamiento del perfil. Hemos ido pasado de una obligación cada cliente es diferente. Cada cliente es diferente, teniendo en cuenta, no sé, hay N variables, y ya mediante modelos que hemos implementado con analítica y con un proceso de revisión de la interacción del afiliado con el fondo, vemos si te gusta comunicarte por medios virtuales, si te gusta ir a los puntos de atención, si te gusta la atención telefónica, comunicarte por la línea de atención. Entonces hemos llegado a encontrar esas características comunes y a tener grupos, y de esa manera también desplegar como toda una omnicanalidad que nos permite tratar de llegar a ti de la forma en la que te sientes más tranquilo o más cómodo, sí, para poder expresar qué es lo que te pasa. Entonces ya tenemos algunos afiliados, van a los puntos de atención, entonces buscamos los puntos de atención con mayor volumen y tenemos asesores especializados de cobranza en unos puntos del país. Tenemos chatbot, si tu interacción es más por un medio digital, sí, tenemos voicebot. ¿Te gusta más chatear? Exacto, te gusta chatear, hazlo por ahí, interactúa con nosotros. Si te gusta por voz, porque no chateas, pero de todas formas tu tiempo no te da para ir a un punto, entonces enviamos voicebot y por la voz también contesta las preguntas y puedes interactuar. Tenemos el correo electrónico, te enviamos los mensajes, tenemos la información disponible, tenemos en la página del fondo también toda la información. De pronto si al finalizar la tarde o noche o el fin de semana tienes un tiempo que te da un espacio de tranquilidad para entender qué es lo que pasa, qué opciones tiene el fondo, cómo comunicarte, y lo haces por correo electrónico o por los buzones que tiene el fondo disponibles, también lo tenemos ahí. Tenemos el teléfono como la herramienta fundamental de comunicación directa, y tenemos afiliados o casas de cobranza especializadas que funcionan también con callback, te atienden cuando tú llamas, si no es en el momento en que te llamaron el disponible de tu vida o de tu momento, tú puedes devolver la llamada porque te damos los datos también para comunicarte y en ese momento encontrar la asesoría que te corresponde. Pero pues la pieza fundamental para nosotros es la comunicación. Y ya después, digamos, bueno, yo decidí contestar la llamada al Fondo Nacional del Ahorro, comunicarme por alguno de los múltiples canales que se tienen para este procedimiento de cobranzas, pero una vez yo entablo comunicación con cobranzas, ¿cómo sé que realmente sí me van a ayudar? Porque si yo me colgué pues en mi cuota, si yo no he podido pagar, pues debe ser por algo. ¿Cuál es realmente ahí la solución que se da? Bueno, lo más importante es que nosotros también tenemos que ser honestos, en donde el bolsillo o el ingreso del afiliado es lo que nos va a dar el camino a tomar, y eso no lo podemos controlar. O sea, podemos controlar tu experiencia a lo largo de este proceso, podemos darte las mejores salidas, opciones, canales, pero finalmente es el aspecto económico, no lo podemos desconocer, y ese es la realidad de si tienes ingresos recurrentes, si tienes un ingreso único, si es un periodo en el cual sabes que en este momentico no puedes, pero en un par de meses sí, y eso nos va a llevar a, si tus opciones son modificar las condiciones y bajar la cuota, si es ponerte al día y tener un descuento, si es que tienes parte
de lo que necesitas para ponerte al día, pero puedes seguir cumpliendo con la cuota, que sería un pago parcial. Si te puedes hacer simplemente un compromiso de pago, no es hoy, pero te pago dentro de 15 días y ya, y de ahí en adelante sigue tu vida normal. Dependiendo de esa condición económica que tienes, podemos encontrarte una salida, porque tampoco podemos desconocer que el fondo debe velar por proteger la cartera y los ahorros de todos los afiliados, porque pues en el modelo es lo que hoy te prestan a ti es el ahorro de otro. Y se debe velar por la protección de eso. Y si hay estabilidad, pues más colombianos pueden acceder a créditos y comprar su casa propia. Pero esa parte de la honestidad me parece muy interesante, porque también vamos a un punto de la ética, ¿no? O sea, lo que debemos lo tenemos que pagar. Digamos, contestamos la llamada y vamos a tener unas opciones ahí importantes que de pronto nos pueden aliviar, pero lo importante es que la gente sepa que se tiene que pagar, porque se adquirió un compromiso. Pero ¿qué les dicen ustedes de pronto a esas personas que piensan que la deuda se puede desaparecer? ¿Cuáles son las consecuencias de estar en mora también? Porque a veces lo vemos como muy folclórico el tema, pero eso tiene unas consecuencias. Sí, eso es como parte de la educación financiera. Y vemos a personas que, a pesar de tener los recursos, no son puntuales. Y hay personas que efectivamente folclóricamente dicen no pasa nada, y cuando ya se ven a puertas de una situación que es mucho más complicada, como puede ser un cobro jurídico, ya debía haber hecho las cosas antes. Claro. ¿Qué les podemos decir? Simplemente creo que, aunque puede sonar sencillo, el compromiso que se adquiere, y yo lo llamo es una relación. En el momento en que tomas un crédito, y más un crédito de vivienda, inicias una relación con la entidad. Hoy no sé si soy un joven propietario, si soy una persona contemporánea, si soy una persona adulta, no sé, tomo un crédito de vivienda e inicio una relación con la entidad. Nada me garantiza que en el tiempo que tengo a futuro, son 20 o 30 años, mi vida va a estar igual. Seguramente podré tener momentos con buenos o malos o menos condiciones, pero siempre hay un compromiso. Y ese compromiso es ética, es cultura de pago, es responsabilidad. Uno ve situaciones totalmente atípicas, como personas que tienen su trabajo, tienen primas, y nunca durante 2, 3 años realizan un pago a la obligación. Mientras que ves por el otro lado personas que viven del día a día, literal, o sea, que son personas que venden cualquier producto en la calle, tienen un puestico, cosas así, y todos los días ahorran un pequeño porcentaje para cumplir con la cuota al finalizar el mes. Entonces es más como ese manejo de compromiso, de ética, como tú lo llamas, de responsabilidad, claro, y de cultura de pago, el que debemos propender porque se cumpla. Es como una higiene financiera, ¿no? Tener bien nuestras finanzas, pagar a tiempo, y pues en algún momento estamos en una situación como la que acabamos de vivir, pues en todo el mundo, como la pandemia, pero también es abrirse a la posibilidad de, bueno, si yo hago un esfuerzo en 2 meses me puedo poner al día, puedo llegar a determinados acuerdos, pero pasa muchas veces que incluso las personas tienen su trabajo, están bien económicamente y deciden como esperar porque piensan que esto es un tema pues menor y que si la deuda crece no va a pasar nada, pero sí pueden terminar pagando muchísimo más, ¿cierto? De hecho nos enfrentamos con una cultura que lamentablemente se desarrolló con el pago de las cesantías, y es el uso de cesantías para el pago de la obligación y no el del salario mensual. Entonces dejas acumular algunas cuotas, esperas que las cesantías te las cubran y bueno, dices no afecto mi flujo de caja mensual, pero estás afectando algo más importante que es tu futuro, claro, y es tu ahorro. Además estás utilizando un extra que son tus cesantías para además pagar intereses de mora, porque dejaste de pagar en el momento en el que era, inclusive costos judiciales o situaciones así, porque dejas más de 3 meses para pagar. Y cuando uno aterriza la realidad, el crédito, en este caso de vivienda, en el análisis se toma que la cuota es el equivalente al 30% de tus ingresos netos. Sí. Entonces, cuando tú dejas de pagar 1, 2, 3 cuotas, es muy difícil que tú en un mes vayas a tener un 60% de tus ingresos netos libres para ponerte al día. Esa situación no da. Claro. O sea, no es financieramente viable o sostenible
Y si dejas de disponer ese dinero para el pago de la cuota y lo consumes en otra cosa, después regresar a que tu flujo sea de esa manera, tampoco va a funcionar. Entonces hay una cultura, y vuelvo a insistir en ello, sobre todo quienes somos empleados, en donde si estás tomando esta relación o este compromiso, el flujo del recurso debe ser para ello, y esos extras que son tu ahorro, en este caso, que es uno de los beneficios que tiene la entidad, se va a prepago de capital y hace que en ese sentido, si pagues menos intereses, lo pagues en menos tiempo, y tu inversión, porque una vivienda es una inversión, patrimonio, es claro. un patrimonio, está haciendo algo mucho más favorable para ti. Y en vez de tomarte los 20 o los 30 años, lo vas a hacer en menos tiempo cuando combinas la posibilidad de recursos que tienes cuando dispones de ellos. Utilizar los recursos cuando uno dispone de ellos, eso creo que es uno de los consejos más importantes en educación financiera. Adri, pero tú que estás en este tema de la cobranza y conoces ya muchísimo pues de los clientes y de las personas que están aquí en el Fondo Nacional del Ahorro, ¿cómo es el comportamiento? ¿Quiénes son mejores pagas? ¿Los hombres, las mujeres, los jóvenes? ¿Cómo has visto tú ese comportamiento a grandes rasgos? Bueno, es difícil, pero... Y ahí, no sé, por mi género, pero sí, las mujeres somos más organizadas con las cuentas. Y también hay un punto adicional, y es que la mujer tiende un poco más a cuidar ese esquema de familia, de techo, de hijos, en ese sentido, y pues va relacionado directamente con el tipo de crédito que tenemos aquí. Otra situación está en los adultos, ya me refiero a una persona, digamos que ya más estable, que tiene como más raíces arraigadas y tiene una madurez más clara sobre el compromiso de pago de una obligación, que también es súper, no sé, diciente la diferencia entre un empleado y un independiente. Como tenemos en el fondo las dos formas de vinculación, si un empleado pierde su trabajo, y aquí tiene la posibilidad del reclamo del seguro de desempleo que le da cierta tranquilidad durante un tiempo, se demora más en ubicarse y en reactivar su actividad económica frente a un independiente. Un independiente no tiene ahorros, no tiene cesantías, no tiene como ese backup, pero se reinventa más rápidamente. Y eso es algo que también a raíz de la pandemia salió a flote. Cuando tienes independencia o vives del día a día, tienes la obligación de moverte, de reinventarte, de ser creativo, de sacar como esa esencia del ser humano, de seguir adelante, de seguir con la vida y de ir más allá. Mientras que cuando eres como empleado no estoy diciendo que menos, sino que trabajas muchísimo también, pero vas quedándote un poco colgado a esperar que se te vuelva a dar una situación así. Pasar hoja de vida, pasar entrevista. Hojas de vida y un proceso que es diferente, que está fuera de tus manos. Mientras que quien está como independiente es, hoy qué voy a hacer para salir adelante. Y ese es un pensamiento que creo que también es algo que inclusive desde chicos deberíamos poder tener, en donde es la forma en la que enfrentas las cosas la que te lleva a salir adelante. Yo he tenido que vivir con experiencias desde gente con un nivel muy alto que no supo enfrentar una situación, y gente con un nivel muy bajo que salió adelante rápidamente. Y me refiero solo a términos económicos, pero la actitud con la que ve esa circunstancia y la afronta hace la diferencia. Sí, y creo que una de las maneras de enfrentar la situación es reconocerla, ¿no? Pero cuando tú no contestas la llamada, cuando estás como haciéndote loco con que tengo una deuda, pero seguramente se les olvida, pues eso también hace la diferencia en solucionar los problemas, porque ese problema que era pequeñito seguramente se va a convertir en algo muchísimo más grande. Lo hemos visto, y precisamente de eso quería hablar, porque acá dirán como, no, pues ustedes son Fondo Nacional del Ahorro, les conviene que contesten el teléfono y que paguen lo que deben, pero tú conoces muchas historias. Cuéntanos una de esas anécdotas de personas que estaban reacias, que estaban en mora y que lograron solucionar su problema. Mira, nosotros tratamos siempre como de escuchar y de ir más allá.
Digamos que personalmente en casos que he tenido que atender hace poco fue el de una persona que de forma reiterativa estaba como presentando quejas y quejas sobre el manejo que se daba y sobre su situación. Entonces pues lo invitamos a tener una reunión, en este caso virtual, porque pues todavía no tenemos atención directa fuera de los puntos de atención, y él aceptó la reunión. Dijo, bueno, me reúno con ustedes a ver qué me van a decir. Cuando nos reunimos, además fue como un choque, porque es ver a una persona que escribía solo temas negativos y solo palabras negativas, que tú dices, oye, es muy difícil, frente a una persona que ya cara a cara, en una videollamada o en una reunión virtual, ya es una persona que está viendo a otra persona al otro lado, que comenzó a hablar gracias, y lo primero que dijo fue gracias por darme este espacio, mi situación es esta, y comenzó a contarnos poco a poco qué le había pasado, desde el desembolso hasta el momento en el que había estado en mora. Él había presentado varias comunicaciones a la entidad, pero dentro de esas comunicaciones y de las solicitudes que estaba haciendo, su condición económica había cambiado, pero no había contado como abiertamente todo lo que le había pasado y lo que podría hacer en estos momentos. Dentro de la conversación fuimos detallando punto por punto y llegamos a que él tenía una posibilidad de unos ingresos adicionales que no estaba reportando, y gracias a esos ingresos podía, digamos que, pasar un análisis económico que hay que hacer, porque finalmente sigue siendo una reestructuración, sigue siendo una valoración de capacidad de pago de un crédito, y bajo esas condiciones él inmediatamente dijo, sí, yo tengo los soportes, yo tengo esa opción, pues no es mi salario, pero tengo esto, se puede demostrar, e inmediatamente se pudo hacer la modificación y su cuota bajó casi que en un 35% mensual. Se normaliza el crédito, se normaliza su vida, porque entra a estar tranquilo. Ya no está en mora. Y nosotros nos sentimos satisfechos de poderle haber asesorado para encontrar una salida a su problema. Y se dio básicamente porque él fue abierto, nos generó la opción, aceptó nuestra invitación a reunirse con nosotros, en lugar de seguir presentando, digamos que, quejas, y viendo por el otro lado, no había aceptado nunca nuestras llamadas tampoco. Ahí sí aceptó, estuvo abierto a poder conversar con nosotros, y eso nos dio un cambio súper importante para poderlo ayudar y darle la mano, que es lo que nos interesa. La asesoría hace la diferencia, ¿cierto, Adriana? Totalmente, totalmente, y es un trabajo que hemos hecho también con nuestros asesores, porque, como te digo, el proceso de humanización es un cambio de lado y lado. Sí. Es entender que yo tengo un problema, pero que al otro lado también hay un ser humano, y es así, porque también yo a veces escucho llamadas en donde las personas que contestan son, Dios mío, ¿cómo es posible que trates a alguien así? Y la persona al lado del teléfono que te está llamando está 8 horas recibiendo, y puede estar recibiendo 8 horas insultos, y eso tampoco creo que sea algo válido. O sea, como digo, la asesoría es fundamental y te puede abrir las puertas para salir de esa situación. Y para solucionar algo que definitivamente hay que solucionar, porque la palabra cobranzas, así suene tan antipática o le tengamos tanto miedo, finalmente, pues Adriana, si nosotros debemos algo, lo tenemos que pagar, es lo ético, pero además hay un contrato de por medio, y bueno, nos evitará muchísimos problemas a futuro. Adriana, para terminar, 3 consejos para esas personas que nos están viendo y de pronto están en mora o colgadas con su crédito. Bueno, lo primero es que aquí estamos, y estamos para acompañarlos. O sea, el fondo tiene disponible para todos los afiliados canales, medios y opciones. Dentro de los términos que podemos trabajar, sí, pero aquí estamos y los estamos acompañando en este proceso. El segundo punto o el segundo consejo es, como tú lo dices, es algo que es como cultura de pago y compromiso, es poder establecer el momento. Si hoy no tengo cómo, mañana seguramente lo tendré, y me devuelvo al punto 1, aquí estamos, los escuchamos, y en el momento en el que lo tengas, vamos a estar para ayudarte a solucionarlo. Y el tercero es que nuestro objetivo es tal cual como el tuyo, es mantener el sueño de tener vivienda propia, y esta es una segunda oportunidad para hacerlo.
Sí, no hay que poner en riesgo ese sueño porque es difícil conseguirlo, pero también es nuestra responsabilidad mantenerlo. Y Adriana, pues muchísimas gracias por venir a hablarnos de una manera tan ABC de un tema que puede parecer difícil, pero que es absolutamente necesario y por supuesto hace parte de la educación financiera para todas las personas que nos siguen en este espacio, no solamente miembros del fondo, sino también personas que quieren pertenecer al fondo, que simplemente quieren aprender de educación financiera. Adriana, de nuevo, muchísimas gracias. Gracias, Elena. Gracias por la invitación y bueno, los esperamos a todos por aquí. Claro que sí, a ustedes muchísimas gracias por estar conectados a Podcast FNA Te Enseña. Nos vemos en una próxima oportunidad. Chao.